Sí, vamos a ver. Buenos días, Pilar. No sé si me escucháis bien. Sí, sí, le escuchamos. Sí. Estupendo, fenomenal. Muchísimas gracias. Sí, Ana, se le escucha perfectamente. Gracias, gracias. Gracias a usted. Buenos Pues días, seguimos avanzando en el programa y después de la primera conferencia que ha despertado el interés que todos esperábamos, vamos a abordar un tema que ya les digo que también es de máximo interés. Venimos repitiendo durante todo el curso que es un curso con una característica que es interdisciplinar y se aborda el derecho desde diversos prismas. Y a continuación vamos a abordar pues, el campo, el derecho del campo y las personas con discapacidad. Tiene la palabra doña Pilar Sepúlveda García de la Torre, que es exvocal del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta mesa redonda que se trata del campo y las personas con discapacidad. Pero no podría empezar la intervención sin darle las gracias a mi querida María Félix, presidenta del TSJ de aquí de Extremadura, a Rafael Esteves y también, por supuesto, a Juan Carlos Moreno. Quisiera decirles que durante los casi 11 años que he estado en el Consejo General del Poder Judicial he sido vocal territorial de Extremadura, lo que me ha unido unos lazos indelebles a esta tierra, y he podido ver y tener la oportunidad de ver cómo se gestaron estas jornadas, cómo nacieron, y desde el primer día supimos que era una maravilla, que habían llegado para no irse, y de hecho se ha convertido en un referente de la formación continua del Poder Judicial. Me parece un acierto haber elegido este tema porque no es una tontería pensar que el medio rural, que el campo, pues tiene unas características geográficas, sociales, económicas muy diferentes a las de la ciudad. Hace que las personas con discapacidad, cuando tienen que enfrentarse a estos medios, se encuentren realmente con unas dificultades muy especiales. Por ejemplo, el envejecimiento de la población, la distancia geográfica de los recursos, la falta de recursos especializados en los sitios. Y si hablamos de mujeres y le damos el sesgo de género, nos encontramos que se multiplica. ¿Se multiplica por qué? Porque la mujer evidentemente tiene menos posibilidades de acceso al trabajo, menos posibilidades de acceso a un liderazgo en la agricultura, a una propiedad también agrícola y a desarrollarse socialmente en este campo. Por lo tanto, la mujer con discapacidad en un medio rural tiene esas tres vulnerabilidades y esas tres discriminaciones, la de ser mujer, la de ser discapacitada y la de vivir en el medio rural, que como sabéis no es una suma, sino que se multiplica exponencialmente. Sin embargo, no hay que verlo todo desde un punto de vista negativo. Tenemos que ver que desde el medio rural se le ofrece unas grandes oportunidades también a estas personas. Los que vivimos o hemos vivido en pueblos sabemos el trato y la consideración que en muchos casos pues, se tiene en este medio rural, pero no solamente así, sino institucionalmente existen nuevas inquietudes, nuevos proyectos que van a incluir a las personas con discapacidad y que se consiguen con una plena integración, que de ello nos va a hablar también Carlos Iván. Y, por otra parte, deciros que, desde el punto de vista jurídico, para nosotras también es un reto pues, aplicar pues, todos los principios de igualdad, de no discriminación, de accesibilidad universal y emplear tanto las leyes españolas como las internacionales. Y aquí en esta mesa no estamos para dar una visión negativa, estamos para analizar una situación negativa y para dar soluciones muy positivas. En primer lugar, vamos a tener, para mí es un honor especial porque me precio de ser su amiga, tenemos aquí a Ana Peláez. Ana Peláez nació en Zafra y es licenciada en Ciencias de la Educación y Psicología por la Universidad de Sevilla. También estudió en Bruselas.
Ana Pelaez tiene una discapacidad visual, pero eso no le ha impedido pues, llegar a los más altos cotas tanto de su presencia internacional como nacional en la defensa de las personas con discapacidad y en parte, sobre todo, en las mujeres. En el Grupo Social 11 es directora ejecutiva de Relaciones Internacionales durante 8 años, es vicepresidenta de la Fundación 11 para América Latina. En el movimiento asociativo de España es comisionada de género de CERMI y vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres. Además, es vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad. Pero vamos, su trabajo destaca específicamente porque forma parte del Comité de Eliminación de la Discriminación de la Mujer en la ONU, de la CEDAW, de la que fue miembro y vicepresidenta de los derechos de las personas con discapacidad desde 2009, 2016 y desde 2019 hasta ahora. Ana, me encantaría haberte podido dar un abrazo en persona, pero quiero que participes y que nos ilustres con tus conocimientos. Muchísimas gracias, Pilar. Para mí es un honor estar a vuestro lado, aunque sea desde la distancia, y participar en estas importantes jornadas. No sé si se me ve y se me oye bien. Perfectamente. ¿Sí? Fenomenal. Bueno, lo primero que quiero deciros es que 1 de cada 5 mujeres en el mundo vive con una discapacidad y que esa presencia de la discapacidad en la población femenina tiene una particular prevalencia en el medio rural. ¿Por qué? Porque hay una mayor dependencia de la mujer con discapacidad de su entorno, de su familia, se independiza menos, porque además existe una estigmatización de la propia conceptualización de la discapacidad y la mujer evita que se conozca, y eso particularmente sucede más en el medio rural, y por la lejanía que tienen los servicios de también atención a la discapacidad y valoración de la discapacidad con respecto al medio rural, que hace que al final la población se termine concentrando, la femenina, como digo, particularmente en esas áreas. En esa población femenina que tiene una discapacidad a veces reconocida, a veces no reconocida, como venimos haciendo o diciendo, se producen violaciones realmente específicas con respecto a las situaciones que suelen sufrir. En particular en lo que son, por ejemplo, a títulos de propiedad de la tierra, de los recursos económicos, financieros, familiares, porque esa estigmatización, ese menor valor que se le da a la mujer cuando tiene una discapacidad, a la mujer en general, pero cuando tiene una discapacidad todavía más, hace que estas mujeres queden totalmente fuera del acceso precisamente a propiedades, etcétera, etcétera. Pero igualmente tiene que ver también con violaciones que se dan con respecto a la servidumbre doméstica. La mujer no solamente se queda sin poder acceder a esos títulos de propiedad, etcétera, etcétera, sino que además se convierte en la mano de obra barata para cuidar y sobre todo cuidar de las personas de su entorno familiar inmediato. Muchas de estas mujeres cobran una pensión no contributiva de en torno a unos 550 euros aproximadamente. Algo que suele ser visto como unos ingresos que se atribuyen a la familia más que a la propia persona, que además, como digo, suele ejercer ese trabajo de servidumbre doméstica no reconocido. Y en toda esa situación, la violencia de género en sus particularidades con respecto a estas mujeres, pues se da siempre. O de forma, la verdad, muy, muy frecuente. ¿Qué podríamos decir de estas mujeres con respecto al acceso a la justicia? Lo primero que tendríamos que decir es que
algunas de ellas, más o menos 60.000 en España, siguen estando incapacitadas judicialmente, legalmente incapacitadas, porque pese a la reforma del Código Civil no ha habido un proceso administrativo de devolverle esa plenitud de igualdad ante la ley como exigen los tratados internacionales de derechos humanos. 60.000 mujeres con discapacidad, fundamentalmente en el medio rural, están incapacitadas. Y eso, en muchos casos, directamente es ya de entrada un grave impedimento para acceder a la justicia y a otros y poder ejercer otros muchos derechos. En segundo lugar, en este contexto en general hay una gran dependencia, lo hemos dicho anteriormente, de la mujer con respecto al entorno que la cuida, con respecto supuestamente que la cuida, o con respecto a la persona de la que está dependiendo, el tutor, la tutora, o incluso cuando no está en una situación de incapacitación legal, con respecto a la pareja, ¿no? Al marido. Esta situación de dependencia hace que la mujer realmente no tenga acceso a la justicia. Además, no tiene conciencia de víctima. Muchas veces piensa que lo que sufre, que lo que vive es lo que se merece porque se siente carga social, carga familiar, carga en la pareja y de alguna manera se siente hasta agradecida por formar parte, seguir formando parte de esas estructuras como pueden ser la pareja, la familia, el entorno social inmediato. Hay, por tanto, también una desinformación. No sabe a dónde puede acudir y además no tiene capacidad de reaccionar muchas veces porque los ingresos escasos que tiene son controlados por otras personas. Claro que cuando consigue llegar a alguna estructura de denuncia, cuarteles de la Guardia Civil o otras estructuras semejantes, también hay una falta de credibilidad muchas veces en estas estructuras. No se suele creer el testimonio de una mujer que no se expresa bien, que a lo mejor por la discapacidad que pueda tener, que puede ser psicosocial, intelectual, puede ser sorda, tener una parálisis cerebral, puede ser ciega, realmente se pone en entredicho lo que trata de comunicar y lo que trata de denunciar. Así que el sistema judicial, de alguna forma, ya de entrada en estos primeros niveles, le vuelve la espalda. Los cuerpos de seguridad realmente no están formados ni sobre género ni sobre discapacidad y realmente la situación se vuelve muy complicada. ¿Qué habría que hacer? Y tú decías, Pilar, en positivo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que creo que hay que trabajar y aquí estamos en una audiencia colegiada para ello, en devolver a las mujeres su propia igualdad ante la ley. Esto es fundamental. Y incluso aunque una mujer esté en una situación de incapacitación, eso no puede ser un impedimento para la denuncia, para el acceso a la justicia. En segundo lugar, es necesario que existan mecanismos de supervisión para controlar que situaciones como las que he descrito no se den. Yo llamo particularmente la atención sobre la necesidad de formar a todo el sistema de justicia para que realmente no se cometan o no se sigan cometiendo discriminaciones graves en la denegación de títulos de propiedad, por ejemplo, a mujeres, o la denegación de el ejercicio de derechos fundamentales como decidir a propósito de su propia vida, de sus recursos económicos, etcétera, etcétera. Hay que trabajar directamente con las propias mujeres con discapacidad.
Hay que desarrollar programas de empoderamiento y programas de formación que les permita realmente saber qué tienen que hacer para acceder a la justicia. Pero también hay que trabajar con el sistema judicial para que éste sea inclusivo y accesible. No se trata solamente de poner rampas. Las principales barreras y los principales obstáculos los tenemos en la cabeza. Son obstáculos mentales que provocan decisiones que son totalmente injustas. Separación de madres con discapacidad de sus hijos con respecto a la custodia y tutela de estos, incluso en situaciones de violencia de género. Situaciones, por ejemplo, de tratamientos forzados, sobre todo en relación con la salud sexual y reproductiva. Sobre todas estas cuestiones es necesario tomar conciencia y tiene que existir también una asistencia legal gratuita, especializada, que pueda apoyar a estas mujeres a la defensa de sus derechos fundamentales. Solamente con jornadas como estas se puede cambiar esta visión y solamente contando también con la plena participación de la gente concernida, en este caso mujeres con discapacidad, podemos hacer que las cosas se reviertan. Este año la CSW 70, la Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer de Naciones Unidas, está poniendo el foco por un acceso efectivo e igualitario a la justicia de las mujeres. Más que nunca necesitamos que también las que tenemos una discapacidad puedan hacer uso y ejercicio de este derecho. Gracias. Tenemos que hacer las preguntas a Ana en estos momentos porque ella se tiene que incorporar a otra mesa y quisiera, si tenéis alguna pregunta específica para ella. ¿Qué? ¿Cómo qué? Sí, es que luego las preguntas las haremos al final, pero ella se tiene que marchar. Por lo tanto, si hay alguna cuestión que queráis. Bueno, pues parece que ahora mismo no hay ninguna cuestión. Ana, muchísimas gracias. Como siempre, gracias, un placer a oírte y bueno, esperemos que todo vaya para mejor y que la plena inclusión se consiga. Gracias. Gracias. Bueno, pues la mesa continúa y va a continuar con doña Adelina Conde, que me es un placer y un honor también presentarla. Ella estudió Derecho en Sevilla, luego se vino a Badajoz, donde en principio ejerció la abogacía, pero por oposición sacó la oposición de notaría. Estuvo por distintas ciudades, de Burgos a distintas ciudades de España, pero recaló en Almendralejo en el año 1996 y desde entonces parece que le gustó y continuó allí. Ella es una persona muy implicada con el tema de la discapacidad. Es de la Junta Directiva de Plena Inclusión en Mérida, es miembro también tiene la función delegada de la Fundación Equitas, ¿no? Pertenece a distintas asociaciones y AMPA de colegios e instituciones que tienen personas con discapacidad. Es, entre otras cosas, académica y, desde luego, sé y he conocido que las puertas de su despacho siempre están abiertas para aquellas personas y sobre todo para aquellas familias que tienen hijos o hijas que tienen una discapacidad de cualquier tipo y que ella está aquí para ayudar a solucionarla. Dejo la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar les agradezco el haberme invitado a participar en estas jornadas y además a ustedes por su asistencia. Voy a hablar del derecho agrario y de la persona con discapacidad. Solo decir que el derecho agrario, en palabras del catedrático don Juan José Sanz Jarque, decía que eran aquellas normas jurídicas que regulaban principalmente el especial estatuto jurídico de la propiedad de la tierra, considerada como una relación jurídica tipo,
y sobre materia agraria y sobre la que se asentaban relaciones e instituciones jurídicas. Ya sabemos que el concepto de propiedad de la tierra ha evolucionado tremendamente, de ser considerado como un derecho subjetivo casi intocable del propietario, a pasarse a hablar de la propiedad de la tierra como una función social y, por último, el desarrollo rural sostenible. Y, por otra parte, considerar la propiedad de la tierra como algo estático, a considerarlo desde el punto de vista de empresa, de producción. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las personas con discapacidad. Vamos a dejar a un lado, por supuesto, conceptos antiguos como eran los de marginación. También vamos a dejar a un lado el concepto médico de personas con discapacidad y nos vamos a centrar en las personas con discapacidad desde un punto de vista subjetivo y el enfoque objetivo de las mismas. Desde un punto de vista subjetivo que parte de las circunstancias personales que tiene la persona con discapacidad, nuestro Código Civil en la disposición adicional cuarta, después de la reforma de la Ley 8/2021, entiende que es aquella, cuando se refiere en diferentes artículos en sede testamentaria, en el artículo 96, que era la definida por la Ley del Patrimonio Protegido, es decir, aquellas personas que tenían una discapacidad reconocida igual o superior al 33% cuando era intelectual y cuando era física o sensorial igual o superior al 65%. Además, añadiendo que, conforme a la Ley de Dependencia, son las personas que tienen reconocido un grado segundo y tercero. Y sigue diciendo la disposición que en los otros artículos a los que se alude la persona con discapacidad, salvo que de la dicción del artículo resulte otra cosa, pues son aquellas personas que precisan de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. El punto de vista objetivo de la discapacidad lo encontramos en la Convención de Nueva York, es decir, en relación con el entorno que rodea a la persona con discapacidad. Son personas que tienen discapacidades de tipo mental, de tipo intelectual, de tipo físico, de tipo sensorial a largo plazo, que al interactuar con las barreras existentes no pueden lograr su plena y efectiva integración en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Respecto de la capacidad para contratar de las personas con discapacidad, si nos fijamos en el Código Civil, al hablar de los requisitos esenciales para la validez de los contratos, vemos que el artículo 1263 ha suprimido el apartado segundo, con lo cual podríamos pensar el axioma general de que la persona con discapacidad, dicho así, sin ningún matiz, podría celebrar contratos. Sin embargo, inmediatamente nos tenemos que ir al artículo 1261 del Código Civil, que al hablar de los elementos esenciales del contrato, para que no sea nulo, es la necesidad de que se preste el consentimiento contractual. Es decir, que la persona que celebre un contrato tiene que tener el suficiente discernimiento, no solo para comprender el contrato que está celebrando, sino las consecuencias jurídicas que se derivan de dicho contrato en su esfera jurídica. Y esto me lleva a hablar de, si bien someramente, de las medidas de apoyo. Se dicta la Ley 8/2021. Ya sabemos todos que se cambia de paradigma, que da un vuelco la legislación jurídica en relación con las personas con discapacidad y habla de necesarias medidas de apoyo, en su caso, para que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás. La figura estrella es la de guardador de hecho, no se crea, ya venía existiendo. Si se desarrolla eficazmente, es el guardador de hecho que pudiera incluso existir con medidas voluntarias o judiciales si éstas no se están llevando a cabo con eficacia. Pero claro, el guardador de hecho presta funciones asistenciales.
salvo que se trata de hechos de escasa relevancia económica y que no supongan un especial significado personal o familiar para la persona con discapacidad, incluso poder solicitar prestaciones económicas que no alteren significativamente la persona con discapacidad. Pero en este caso, para realizar funciones representativas y para realizar todos aquellos actos que prevé el artículo 287 del Código Civil, se necesita autorización judicial. Hacemos una alusión, porque yo creo que es importante, a aquellas medidas que la propia persona establece en previsión de que va a llegar un momento que va a tener discapacidad. Nombramiento de autocuratela, utilización de las medidas del artículo 255. Que incluso puede prever una cosa que no podemos olvidar, que son las salvaguardas, es decir, evitar que haya contraposición de intereses o influencias indebidas. Así, tómate tu tiempo. Pongo tanto énfasis. Junto con las medidas voluntarias también es importante... Si tienes algún problema podemos seguir con él y después continuar contigo. Vale. ¿Mejor? Vale. Nos quedamos en la salvaguardia. Exacto. ¿Vale? Gracias. Pues tengo también el honor de presentar a Carlos Iván Gil Iglesias. Él también estudió Derecho en Extremadura. Asimismo cuenta con 2 máster, uno en Barcelona y otro en la Universidad también de aquí de Extremadura, sobre Ciencias Sociales y Jurídicas. Ejerció durante 15 años la abogacía en el plano privado, en derecho privado, pero después, ahora en la actualidad, se desempeña como letrado de la Abogacía General en la Junta de Extremadura, no solamente en los tribunales contenciosos, sino también como consultivo. Y con él he hablado de los proyectos que puede haber para la plena inclusión y para las dificultades que puedan tener las personas con discapacidad. Buenos días, pues para mí es primero un honor el estar en esta mesa. Me siento muy agradecido por haber sido invitado y por eso pues fundamentalmente quiero agradecer a la Fundación Juste, a la Academia Europea Iberoamericana, al Consejo General del Poder Judicial, a los organizadores y coordinadores del curso y sobre todo pues a Pilar Calleja, la letrada general, que ha depositado en mí una confianza pues que teniendo otras alternativas o oportunidades que quizás pudieran aportar mucho más de lo que yo voy a poder hacer aquí en este momento, pues ha hecho eso, ha depositado la confianza en mí. Lo primero que tengo que hacer, simplemente por formación profesional, es el acreditar mi legitimidad para poder estar aquí, porque primero, como se puede observar, soy hombre, se va a hablar de un tema de discapacidad y de mujer. Segundo, yo vivo en una zona urbana, tengo poco acercamiento al ámbito rural. Pero bueno, tengo otras facetas, como es lo que hemos comentado. He sido abogado de derecho privado, he llevado muchos asuntos en el ámbito familiar relacionados con la discapacidad. Luego, en mi actual posición como letrado de la Junta de Extremadura, pues ejerzo prácticamente de manera semanal defensas judiciales en asuntos de discapacidad, en aplicación de la Ley 8/2021, de protección de medidas o de modificación de medidas, y también por una faceta que yo creo que Pilar desconoce, pero tengo familiaridad directa con la discapacidad, toda vez que tengo un familiar sumamente cercano que además es mujer y que además se encuentra con la dificultad de la inserción laboral. Por lo tanto, creo que dentro de esas 3 facetas algo de conocimiento puedo aportar, o por lo menos puedo aportar determinadas ideas en relación a ello. He preparado una exposición, si es muy larga.
Tienes un cuarto de hora, pero... Bueno, pues me voy a basar fundamentalmente en una cuestión de la seguridad jurídica. Quiero llevar todas las ideas que ha aportado tanto Ana Peláez como Belina Conde al ámbito práctico, toda vez que es lo que yo conozco, lo que yo practico y con lo que yo me encuentro prácticamente de manera diaria. Tenemos que entender que hay una convergencia entre el mundo rural y la discapacidad. Es uno de los retos más importantes, más significativos y a la vez menos visibilizados dentro del ámbito jurídico y social. En Extremadura, además, se da una circunstancia muy particular y es que la población, el 50% de la población, vive en municipios rurales. Es decir, es un problema acuciante y un problema que hay que resolver. Pero además, si añadimos que el 10% de la población, todo esto según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el 10% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Es realmente una realidad que tenemos que afrontar. Y sobre todo porque adquiere una especial relevancia desde el punto de vista en el que vienen afectados derechos fundamentales y también otra faceta muy importante que es el desarrollo territorial sostenible. En este sentido, tenemos un marco jurídico de carácter internacional, de carácter europeo, de carácter nacional y de carácter autonómico. No voy a centrarme mucho en ello, fundamentalmente citar lo más esencial. Ya la Convención sobre Derechos Humanos, sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada en el año 2018, ya hacía una preocupación y percibía a los Estados participantes que tienen que adoptar medidas pertinentes. Esa pertinencia se concretaba además con obligaciones específicas y se enfatizaba la situación de la discapacidad en las zonas rurales. Acudiendo al marco europeo, tenemos estrategias como la 2021-2030 sobre discapacidad que reconoce ya esos mayores desafíos, esas mayores dificultades entre las barreras que se plantean en este caso. La política agraria común, de la que aquí se ha estado hablando en anteriores mesas, pues por primera vez en el programa 2023-2027 establece la condicionalidad social, es decir, se está estableciendo ya unos principios, unas bases para que aquellos beneficiarios de esas ayudas cumplan con unas obligaciones de carácter laboral en razón de la presencia de una discapacidad. Y luego también ahí está el Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa, donde también se establecen criterios y objetivos de sostenibilidad que deben incluir esa dimensión social. En la normativa estatal pues es fundamental la reforma del artículo 49 de la Constitución. Ya no habla de políticas asistenciales, sino que es un mandato imperativo de autonomía personal. Esto es muy importante porque es un cambio de paradigma, como ha comentado Abelina. No es simplemente un cambio terminológico. Por lo tanto, pues ese mandato, todas las autoridades tienen que hacer una interpretación de las normas que, como vamos a ver, no están especialmente actualizadas, incluso tienen vacíos legales muy importantes y hay que hacer una interpretación que está en nuestras manos de las normas para poder adecuarlo a ese mandato imperativo del artículo 49. Además de todo esto, también podemos contar con la Estrategia Española sobre Discapacidad para el año 2022-2030, que ya establece los ejes transversales donde los poderes públicos tienen que actuar. El primero es la ruralidad y el reto demográfico. El segundo aspecto muy importante es el género. Y el tercero, las personas, objetivo como las personas con grandes necesidades de apoyo. Por lo tanto, se reconoce la prevalencia de esa discapacidad, de ese elemento que es mucho más elevado en el medio rural, toda vez que se dan algunos factores, como es un perfil mucho más envejecido, más feminizado, hay un menor nivel educativo y hay mayores necesidades de apoyo no cubiertas. Además, en estas estrategias se proponen unas medidas específicas, como es un desarrollo rural inclusivo, que se favorezcan los servicios de proximidad, un acceso equitativo a los servicios básicos y unas medidas de discriminación positiva. Como se puede ver, son propuestas que hay que desarrollar, hay que llevarlas a cabo. En la normativa autonómica nos encontramos con la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura, donde hay una obligación a desarrollar planes de accesibilidad y además con un factor determinante, y es que haya una partida presupuestaria específica. Esto es esencial. De nada vale una norma vacía de contenido o una norma que no contenga un crédito para poder destinar los objetivos que se pretenden con esa norma. Esto es una orden para los gobiernos y para el Poder Legislativo a la hora de efectuar las partidas presupuestarias correspondientes. También está el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad en el entorno rural de Extremadura, donde se identifican las necesidades, donde se establecen líneas de actuación y bueno, pues va planteando posibles soluciones como pueda ser el trabajo en red, que a la vez también plantea otra serie de dificultades y de inconvenientes. La Ley de Servicios Sociales de Extremadura también habla de la atención integral a la discapacidad, como no puede ser de otra manera, y
Como curiosidad, tenemos también la Ley Agraria de Extremadura del año 2015, que hace una omisión completa del elemento discapacidad, que a pesar de ser un apartado esencial de este ámbito, pues no se abarcaba en aquella época. Por lo tanto, pues entendemos que habría que hacer una reforma importante. ¿Cuáles son los factores determinantes de esta relación campo y discapacidad? Primero, la accesibilidad en espacios naturales y agrarios. Hay un problema de distanciamiento y de dispersión de la población rural respecto a las zonas urbanas, que es donde se encuentran los servicios. Por lo tanto, hay una barrera física y territorial. Las infraestructuras, a día de hoy, siguen siendo deficitarias. Además, también hay un problema no solamente de acceso físico, sino también de acceso jurídico. A pesar de que hay leyes para que la mujer se visibilice, para que las personas con discapacidad sean visibilizadas, la propia ley ofrece una serie de dificultades que aparentemente son para favorecer, pero que no cumplen con su objetivo. Luego hablaré de ellos. También el empleo inclusivo en el sector primario es un factor determinante, como a través de por ejemplo, los centros especiales de empleo, que van a servir como trampolín para la inclusión de las personas con discapacidad y de las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el ámbito rural al ámbito laboral. La tasa de actividad laboral, la discapacidad, es ampliamente mayor que en el ámbito en el que no concurre esa discapacidad, y también es muy importante como factor determinante las iniciativas privadas que están empezando a desarrollarse y que están cubriendo parcelas que pues los poderes públicos todavía no abarcan, no alcanzan, y que, bueno, pues que son proyectos que están iniciándose, por ejemplo, aquí en Extremadura desde el año 2025, en Navalmoral de la Mata, en Montijo, y que en este año 2026 ya no solamente se va a duplicar, sino que se va a sextuplicar ese tipo de proyectos. Veremos cómo se desarrollan. También tenemos que tener en cuenta un elemento fundamental a día de hoy, que es la brecha digital como una barrera de derecho. La Ley de Procedimiento Administrativo establece la obligatoriedad de la comunicación telemática con la Administración. Esto puede suponer para una persona con una discapacidad intelectual una barrera infranqueable. Necesita medios de apoyo, necesita una adaptabilidad y una adaptación de los sistemas informáticos para poder establecer esa comunicación, y además nos encontramos que en el ámbito rural existe otra problemática todavía mayor, que a día de hoy parece inconcebible, pero que es material, está ahí, y es las sombras de conectividad. Hay pueblos donde no llegan las líneas telefónicas, o si llegan, la línea telefónica no tiene una capacidad suficiente de transmisión de datos, no tienen fibra óptica, por ejemplo, para establecer esa comunicación que es de carácter obligatorio. La Administración pone una serie de obligaciones, las propuestas y las estrategias establecen el favorecimiento de esas comunicaciones, pero la realidad material es que existe un impedimento de carácter físico. También se establece como una propuesta muy importante un factor determinante, está ya presente, es el Smart Farming, que es la inclusión y la transformación del sector agrario a lo digital, de lo que después también hablaré. La demografía, como hemos dicho, existe dispersión, hay una despoblación, hay un envejecimiento. El género es un factor determinante toda vez que se produce un trinomio aquí en esta problemática, que es aunar la problemática del género, el ser mujer, tener una discapacidad y encontrarse en el mundo rural. Es decir, el problema es mayúsculo, las dificultades son triples. Además, tenemos también que añadir los roles y estereotipos que tradicionalmente han existido en el mundo rural, en el que el hombre realiza una serie de actividades y la mujer otras, muy encuadradas, y en el que supone también una barrera psicológica el poder superar esa tradición, esa transformación de lo que han sido los pilares educacionales en el ámbito rural. Es muy importante, es acuciante. Y los incentivos tenemos que tener en cuenta que en ocasiones se convierten en desincentivos, toda vez que las dificultades que se presentan en las ayudas para poder adquirir ayudas, o las trabas jurídico-administrativas o incluso de carácter económico, hace que esas ayudas pues realmente no se pueda acceder a ellas, y el planteamiento inicial de protección se convierte en realidad en una desprotección. No sé qué pasa. Aquí, en cuanto al empleo y a la actividad económica, hay una serie de soluciones y de proyectos. Hemos hablado de los centros especiales de empleo junto con las iniciativas privadas. Centros especiales de empleo que van a suponer en Extremadura actualmente 221 registrados, pero con una particularidad. Son centros de empleo para favorecer el acceso en el ámbito rural, pero la gran mayoría se encuentran en zonas urbanas, lo cual supone una contradicción.
A su vez, también nos encontramos con iniciativas privadas, como el programa Liderarte, que sirve como trampolín para preparar a las personas con discapacidad que son de género femenino y que viven en el mundo rural, para poder adentrarlas dentro de lo que es pues el acceso a esos posibles centros especiales de empleo. El empleo en el sector agrario también nos encontramos con programas estatales como el Fondo Social Europeo Plus, donde los objetivos es mejorar esa empleabilidad, reducir su desempleo, promover la participación. La agricultura social también como un factor pues, de solución de cara a lo que es la inclusión, y la transformación de lo agro al smart farming. Y como hemos dicho, pues tienen pues elementos favorecedores, pero también tiene graves dificultades. Oportunidades, obviamente van a reducir la penosidad física, se va a producir una monitorización remota de lo que son los cultivos y de lo que es el control del ganado, hay sistemas automatizados, hay una accesibilidad a través de interfaces adaptadas y hay una creación de empleo técnico en zonas rurales. Pero también nos encontramos con graves dificultades, y es que va a haber una brecha digital, sobre todo para personas que tengan una discapacidad de carácter intelectual. También en la zona rural hay que tener en cuenta la falta de formación tecnológica, el diseño no inclusivo de los programas que se puedan desarrollar o del software, y la concentración de la innovación en los grandes capitales. Una familia que tiene una pequeña explotación agrícola difícilmente va a poder hacer una inversión en robótica, en drones o en sistemas automatizados, toda vez que son medios de producción prácticamente de subsistencia. Por lo tanto, esto puede suponer también una exclusión dentro de lo que es esta transformación agraria. Y, obviamente, donde hay una máquina no va a haber una persona. El empleo va a quedar netamente reducido, con lo cual pues también va a suponer una dificultad añadida. Para esto, para contrarrestar, por ejemplo, el avance de la inteligencia artificial, tenemos el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, que sí se ha preocupado ya por el elemento de la discapacidad y de los avances de la inteligencia artificial, para que se establezcan obligaciones de accesibilidad también en el sector agrario. Es decir, es un planteamiento que se tiene y que se va a desarrollar. Problema, el reglamento, aunque está presente, está en vigor, se va a desarrollar por fases. Va a depender cómo se desarrollen esas fases ante el avance mes a mes que tiene la inteligencia artificial y ante las potencias mundiales que las están desarrollando, que son China y Estados Unidos. Por lo tanto, una liberalidad normativa que confronta directamente con la normativización que existe en el ámbito de la Unión Europea. Va a depender de la capacidad de adaptabilidad de la normativa europea a los avances que puedan tener las grandes potencias a nivel de inteligencia artificial. En este ámbito, además, añadiendo ese trinomio, podemos hacer un análisis de esa triple discriminación: género, discapacidad y entorno rural, y se estableció una solución que fue la Ley 35/2011 para hacer presente a la mujer en el ámbito de las explotaciones agrarias. Las mujeres con discapacidad, el resultado es que prácticamente no acceden a esta figura jurídica. Si nos encontramos con una situación de violencia de género, donde se produce una dispersión, una distancia, hay una ausencia de asistencia especializada, pues vamos a ver que la concurrencia con la falta de aplicabilidad de esta ley, pues va a generar una serie también de conflictos. Y aquí pues es donde entra la iniciativa privada ante la falta de soluciones por parte del sector público. ¿Por qué digo que se produce una falta de aplicación, una deficiencia en la aplicación de la ley? Primero, porque la intencionalidad es muy buena, es hacer presente a la mujer rural mediante una participación al 50% con el marido en pequeñas explotaciones agrícolas, donde el medio productivo ella decide y ella participa al 50%. ¿Qué nos encontramos? Pues que realmente se establece una burocracia y un coste económico. La misma explotación, el mismo medio productivo, se va a tener que enfrentar al doble de gasto. Es decir, ¿interesa a una pequeña familia de 2 miembros o de 4 miembros, mediante el mismo medio productivo, aumentar el doble los costes de esa producción? A nivel práctico, obviamente no. El único beneficio que se puede obtener es, a efectos de cotización de la Seguridad Social, a 30, 40 años vistas, cuando se produzca la jubilación de la mujer, el poder acceder a esos beneficios que son a largo plazo. Mientras tanto, tiene que subsistir, y esa subsistencia puede estar limitada precisamente por esos costes productivos de participar en lo que esta ley establece. Por lo tanto, entendemos que una de las causas de esa ineficacia y, por lo tanto, la necesidad de la reforma tiene que ser mediante el incentivo de ayudas. Ante esto
esto yo quisiera hacer un supuesto práctico en el que nos podemos encontrar todos, seguramente todos conozcamos o hayamos tratado con este problema. En un contexto de 400 habitantes, por ejemplo en la Siberia extremeña o en las Urdes, da igual la localización, un perfil de una mujer, se llama Elena, tiene 40 años, está casada en régimen de gananciales y presenta una discapacidad, en este caso tanto sensorial como motórica, una hipoacusia severa y tiene reconocido un 65% de discapacidad. La situación profesional es cotitular de una explotación agrícola junto con su marido y planteamos un conflicto jurídico, y es que hay una situación de violencia de género. ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Pues obviamente, en primer lugar, Elena tendrá que denunciar. Se va a encontrar con una primera barrera, que es el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Primero porque se va a encontrar con la barrera psicológica, la toma de decisión. Esa decisión de denuncia no es solamente una decisión unitaria, va a implicar un condicionamiento de su futuro, tanto personal, psicológico como económico. En segundo lugar, una barrera física, la interposición de la denuncia. La dispersión hace que el acceso al cuartel de la Guardia Civil ante una barrera como pueda ser la discapacidad motórica puede ser importantísimo para impedir ese acceso. En cualquier otro caso, ante estas discapacidades, una barrera lingüística. Barrera lingüística en el sentido de que puede que no haya sistemas que permitan una comunicación fluida con la autoridad que tiene que plasmar en esas primeras diligencias los hechos y las circunstancias tal y como son. Tercero, otro factor, la formación de las autoridades para poder diligenciar adecuadamente la situación de la persona, es decir, una barrera interpretativa. Consecuencias, el atestado inicial puede truncar los designios de ese procedimiento judicial y incurrir en una indefensión material de la mujer. Por lo tanto, como propuesta, exigir la existencia de la figura del asistente judicial rural vía telemática para que desde el primer momento esa persona no se encuentre con esa indefensión material. Si además acudimos a otras situaciones, como por ejemplo la adopción de medidas en el juzgado de violencia sobre la mujer, nos vamos a encontrar con un conflicto de bienes jurídicos, y es que el agresor es el que va a hacer o el que desempeña las funciones físicas, las funciones más penosas dentro de la explotación agrícola. Por lo tanto, Elena va a tener una cotitularidad, pero no va a tener una capacidad dispositiva de esa explotación agrícola. Y hay una exigencia legal, y es que además para poder mantener las ayudas de la PAC necesita un trabajo efectivo en la explotación agrícola. Es decir, no vale meramente una titularidad formal, tiene que estar presencialmente. También lo exige la Ley de Explotaciones Agrícolas, la participación efectiva. Por lo tanto, entendemos que como propuesta una moratoria en la PAC, en el cumplimiento de esa condicionalidad, pues sería adecuada. Otro problema puede ser la disolución de la titularidad compartida, es decir, el medio productivo se va a extinguir y el medio de vida de Elena pues, va a desaparecer. Es decir, su futuro va a quedar absolutamente condicionado. ¿Qué necesidades y soluciones? Bueno, pues trascender de lo que es el ámbito penal, actuar de manera coordinada y multidisciplinar desde el primer momento, tener una justicia itinerante adaptada, tener fondos de garantía agraria inclusiva, modificar y actualizar las leyes que se han quedado petrificadas y que no dan soluciones actuales, reformar la Ley Agraria de Extremadura y, ¿por qué no?, establecer el Estatuto de la Mujer Rural Extremeña, como ocurre en Andalucía, como me consta que en Extremadura se está proyectando y como existe también en Castilla-La Mancha. Ante esto y ante la acuciante presión que tengo a mi lado, quisiera hacer unas últimas reflexiones que van a ser 2 minutos. La discapacidad, por lo tanto, no es un concepto fijo, es una realidad viva y es una forma de vulnerabilidad que está agravada por barreras múltiples que la sociedad y el derecho pues, están obligados a derribar. El derecho no puede ser una fictio legis, no puede ser mera formalidad, ni tampoco se puede convertir en una petrificación ineficaz. Debe ser un instrumento ágil, útil y profundamente humano, sobre todo profundamente humano. Tiene que mirar de frente y al frente lo que son los retos de la discapacidad, de la mujer y de la situación rural de ambos factores. Debe comprender esa triple exclusión, ese trinomio del que hemos estado hablando. La reforma del artículo 41 de la Constitución no es un cambio simplemente terminológico, sino que es un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma supone una exigencia moral y jurídica. Es necesario, por lo tanto,
modificar el entorno, tanto institucional como normativo, como social, para que esa protección y esa autonomía e inclusión no sea una mera promesa, sino que sea una realidad. Cuando digo entorno en Extremadura significa 388 municipios, miles de explotaciones agrícolas y ganaderas, pero también una dificultad que es la dispersión que viene reconocida en nuestro Estatuto de Autonomía, pero esa dispersión también supone una red humana que es riqueza y compromiso para los poderes. Esa dispersión no puede seguir traduciéndose en una desprotección o en una desigualdad. Los operadores jurídicos tenemos una obligación y una responsabilidad, que es practicar una justicia con sensibilidad y con proximidad real. Debemos interpretar las normas desde la vida y para la persona, no desde el aislamiento de nuestros despachos ni desde la lejanía que supone el practicar derecho a través de un papel. Necesitamos, por lo tanto, marcos normativos que estén adaptados, que estén ajustados a la realidad, dotados de créditos y dotados de efectividad. También procesos ágiles con recursos adaptados a la problemática rural que hoy, a la vista y en la práctica, se ven que no cumplen satisfactoriamente con las necesidades que estamos planteando. Esa distancia no puede ser una condena y tampoco una justificación para una inacción o para una omisión de actividad. La sociedad reclama ajustes razonables, que son viables y son tangibles. Lo único que requiere es una voluntad suficiente. Nuestros despachos son la base de una praxis consciente. Deben servir para esa praxis consciente y esa praxis responsable. Para ello es necesario elevar a principio jurídico que esté dotado de efectividad esa protección de la mujer rural y de la discapacidad. La calidad de nuestro Estado democrático y social no se va a medir por las normas que hagamos en Mérida, en Madrid o en Bruselas, sino que se va a medir por cómo esas normas se aplican y protegen estos ámbitos y estos sectores, que con su esfuerzo, que con su discapacidad y con su género, en cualquier parte del territorio de la comunidad autónoma o en cualquier parte del Estado, pues cada día labran nuestro presente y nuestro futuro. El derecho y los operadores jurídicos representamos una herramienta de transformación, de equidad y de compromiso con la persona y para la persona. Las soluciones y las herramientas están en nuestras manos y estamos obligados a emplearla. Muchísimas gracias. Y disculpas. Gracias, Carlos. Con el tiempo ha estado regularcito, pero tu ponencia ha sido magnífica. En toda la trayectoria vital que tengo y participación en foros de justicia y discapacidad, tengo que decirte que en la inmensa mayoría de las personas que están en ellos tienen alguien cercano que sufre una discapacidad y que le sensibiliza aún más con esta problemática. Bueno, Avelina, ¿cómo te encuentras? Yo creo que bien, por ahora. Bueno, gracias. Retoma. Entonces, como estábamos hablando de las medidas de apoyo, en principio tenemos que reconocer que si la persona con discapacidad tiene el suficiente grado de discernimiento para realizar el acto o el negocio jurídico del que se trate, lo podrá realizar. En caso contrario, se servirá, como decía, de las medidas de apoyo, ya sean asistenciales, ya sean de tipo representativo. Bien, cuando una persona, decía, en previsión de una futura discapacidad, establece las propias medidas de apoyo, se puede valer de lo preceptuado en el artículo 255 del Código Civil. También puede nombrar a un apoderado preventivo, ya sea un poder preventivo stricto sensu o bien un poder normal con subsistencia de efectos cuando a esa persona le deviniera la falta de discernimiento. Son medidas voluntarias que pueden coexistir con la guarda de hecho. Y por último, las medidas formales por excelencia son el establecimiento judicial de medidas de apoyo a través de la figura de la curatela, que desarrollará labores asistenciales si así se establece, o en casos muy excepcionales, cuando se ha hecho un considerable esfuerzo y uno no puede saber cuál es la voluntad, deseo y preferencia de la persona con discapacidad,
Entonces establecerá los actos concretos para los cuales tiene que desarrollar la autoridad judicial esa función representativa, sin olvidarnos, por supuesto, de aquellos casos, como dije antes, que se precisa la previa autorización judicial enumerado en el artículo 287 del Código Civil. No podemos olvidar que muchos contratos se formalizan en escritura pública. Por tanto, tenemos que traer a colación el notario como apoyo institucional, no solo emitiendo el importante juicio de capacidad del suficiente grado de discernimiento de esa persona en ese momento para ese contrato, sino el apoyo institucional del que se recoge sobre todo en sede testamentaria. El notario procurará, cuando comparece ante él una persona con discapacidad, ejercer esa función, como digo, en el ámbito extrajudicial, procurando que la persona con discapacidad desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, apoyándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que exprese su voluntad, deseo y preferencia. Y es necesario también hablar del artículo 25 de la Ley del Notariado, que habla de los ajustes razonables, de los medios técnicos que se puede servir la persona con discapacidad para comprender y ser comprendida, como por ejemplo el sistema aumentativo, braille, pictograma, etc. Se trata de garantizar la accesibilidad jurídica como una de las manifestaciones más importantes de la accesibilidad de la persona con discapacidad. Y en cuanto a la capacidad patrimonial de la persona con discapacidad, la persona con discapacidad puede ser titular de derechos. Y así lo reconocía concretamente la Convención en el artículo 12, párrafo 5, cuando decía: puede ser propietaria, puede heredar, puede controlar sus asuntos económicos, puede acceder a préstamos, hipotecas u otras formas de financiación y no puede verse desprovista de manera arbitraria de sus propios bienes. Pues recogiendo este principio, lógicamente, el Código Civil reconoce esa capacidad patrimonial. No olvidemos siempre la alusión, en su caso, a la utilización de medidas de apoyo. Vamos a ver casos concretos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento de fincas rústicas. El artículo 1 de la ley actualmente vigente de 2003 considera que un contrato de arrendamiento es una cesión temporal de una finca, varias fincas, parte de ellas, para su aprovechamiento agrícola, forestal o ganadero, mediante un precio o renta. ¿Puede la persona con discapacidad ser arrendataria de una finca? Por supuesto, sobre todo habida cuenta de que la nueva ley de arrendamientos rústicos se ha suprimido la exigencia de ser agricultor profesional, que incluso podría serlo, pero ahora mismo solo se admite para cuando se quiere ejercer el derecho de adquisición preferente en toda transmisión inter vivos de la finca agraria. Se considera agricultor, a estos efectos profesional, aquel que dedica directa y personalmente su actividad a la agraria, siendo el titular de la gestión de la misma y asumiendo los riesgos y consecuencias, con un límite de renta y un determinado tiempo de dedicación. Es importante, yo creo, analizar la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento, porque si nos fijamos solo al principio, contrato de arrendamiento,
tienen una duración legal de 5 años. Pues ya está, es un acto de administración. Se inscriba o no se inscriba en el registro de la propiedad. Contrato de arrendamiento de más de 6 años, acto de disposición. Pero tenemos que tener en la cabeza que es que el contrato de arrendamiento tiene una naturaleza de tracto sucesivo, es decir, que se van generando una serie de derechos y una serie de obligaciones a lo largo de la relación jurídica arrendaticia, respecto de los cuales tendremos que analizar la capacidad de la persona con discapacidad respecto de ese acto. No es lo mismo tener el grado de discernimiento para remover una valla o un seto, como prevé la ley, que dificulta el cultivo de la tierra o destinar a uno u otro aprovechamiento, que cuando estamos hablando de pactar la duración del contrato por un tiempo superior al mínimo legalmente establecido, o como estamos decidiendo hacer mejoras de extraordinario valor en la cosa arrendada, o cuando se fija la renta. Otro contrato que también podemos traer a colación en relación con la persona con discapacidad y el derecho agrario es el contrato cooperativo. El cooperativismo tiene una enorme importancia en España, igual que en otros países, e igualmente en Extremadura. ¿Quiénes pueden ser socios de una cooperativa? Personas físicas, personas jurídicas, personas privadas, personas públicas, comunidad de bienes, herencia yacente. Y para todos ellos se les exige, cualquiera que sea la clase de cooperativa, la aptitud para realizar la actividad cooperativizada en función de la actividad cooperativa. Si nos centramos en las cooperativas agroalimentarias reguladas por la Ley de Cooperativas Extremeñas de 2018, tendremos que tener en cuenta que la actividad cooperativizada va a consistir en la entrega de productos de materias primas, en la aportación de pago u otra contraprestación para recibir de la cooperativa una serie de servicios cooperativizados o una serie de suministros. Y es evidente que la persona con discapacidad por sí o con los apoyos necesarios puede realizar esta actividad. Ahora bien, yo creo que no podemos olvidar las últimas tendencias doctrinales de la actividad cooperativizada. No es una compraventa, no es una relación contractual, es un acto societario que se deriva de la relación interna del socio cooperativista con la cooperativa. Y eso lo pone muy claramente la exposición de motivos de la Ley de Cooperativas extremeña. Por otra parte, también hemos de decir que la participación de una persona con discapacidad en una cooperativa agroalimentaria no solo es entregando materia prima de su explotación, sino desarrollando un trabajo en la cooperativa, si bien en este caso le serán de aplicación las normas que se establecen para las cooperativas de contrato asociado. Es requisito fundamental que la persona con discapacidad sea titular de una explotación agraria. Y aquí recuerdo el concepto que dije de propiedad de la tierra como algo dinámico, porque la explotación es un conjunto de bienes y derechos que la persona organiza empresarialmente, fundamentalmente con vistas del mercado, que constituye una unidad técnico-económica. Y la persona con discapacidad podrá ser titular de esta explotación por cuanto podrá llevar la gestión de la misma, podrá organizar empresarialmente el conjunto de bienes y derechos que la constituyen y la responsabilidad de su gestión
recaerá sobre ella. Ella asumirá los riesgos, ella asumirá las consecuencias de tipo civil, de tipo fiscal que pudiera tener. Siempre aludo por sí o con las medidas de apoyo que fuere pertinente. Y no podemos olvidar que en el tema de las cooperativas, en el artículo 35, exige como uno de los principios esenciales la igualdad entre los socios. Igualdad entre los socios que tienen que respetar no solamente los estatutos, sino el reglamento de régimen interno, los acuerdos colegiados y los contratos que particularmente pueda desarrollar la cooperativa con el socio cooperativo. Respecto de titular de explotación agraria, entiendo que sí, claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí puede ser por sí o con el apoyo que sea necesario, como hemos visto, titular de una explotación agraria que define en el mismo sentido la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias y la Ley Agraria de Extremadura. Y si se entiende por explotación ese conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente, podrá serlo, junto con los requisitos de que es un requisito objetivo, de que esa explotación posibilite por lo menos una unidad de trabajo anual a tiempo completo y que los rendimientos que tenga la explotación estén dentro de los parámetros que establece la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. ¿Qué requisitos subjetivos se les exigiría a la persona, a cualquiera, personas con discapacidad, para ser titular de una explotación agraria? Tener la edad desde los 18 años a la edad de jubilación, estar dado de alta en el régimen de seguridad social como autónomo o en el sistema especial de trabajadores autónomos agrarios, residir en la comarca donde se ubique la explotación o en comarcas limítrofes y, por último, tener la característica de agricultor a título principal, que como todos estos conceptos se fijan principalmente en cuánto es el rendimiento que tú obtienes de esa explotación y qué tiempo de trabajo estás destinando tú a esa actividad agraria. Por lo tanto, entiendo que si se enfoca como una gestión, como la responsabilidad de esa gestión, no hay ningún tipo de problema en que una persona con discapacidad, como cualquier otra, pudiera ser titular de la explotación prioritaria y obtener todas las ayudas y todos los beneficios fiscales que puede tener el titular que va incluso la exención en la transmisión de una explotación prioritaria al 85% de la base imponible de la reducción o al 75% de la reducción, incluso para sobre ese 25%, si se dan una serie de circunstancias, en lugar de aplicar aquí en Extremadura el 8%, solicitar se aplicara el 6%. Ah, no, que me quedan 5 minutos. Ah, sí. Bueno, un poquito, nada más. Por último, tengo que decir una cosa, que el mundo cooperativo ya se entroncó con el desarrollo rural sostenible, porque cuando se habla de la declaración de identidad cooperativa de la Alianza de Cooperativas Internacional, ya en 1995 se añadió un principio como pauta y puesta en práctica de los valores cooperativos, que era que las cooperativas trabajan en favor del desarrollo sostenible de sus
comunidades, mediante políticas aprobadas por sus miembros. Y ahora nada más que paso de puntilla, porque se ha desarrollado, pero vamos como se ha desarrollado, el problema del del desarrollo sostenible del mundo rural. Si yo tengo en la cabeza que aproximadamente la cuarta parte de personas con discapacidad en España viven en el mundo rural, tengo que tener también que si el fundamental problema del entorno rural es su despoblación y que las personas no tienen accesibilidad a los servicios, pues pensemos de una persona con discapacidad, en primer lugar, la lejanía de los servicios que hacen que se desarrolle, de atención temprana, centros de día, centros ocupacionales. En segundo lugar, la dificultad de desarrollo de relaciones inclusivas, como pueden ser relaciones de ocio, relaciones culturales y relaciones sociales. Bueno, acabo únicamente diciendo, vamos a ver, el camino es larguísimo. Las medidas son muchas, el camino es muy largo, pero yo creo que con las medidas legislativas que se están dando, con la labor de entidades como la Fundación Equita del Consejo General del Notariado, como el Foro de Justicia y Discapacidad, como el CERMI, en el que se incardinan muchas asociaciones como ONCE o Plena Inclusión, y con todas las ganas que le echamos la familia, pues en un momento determinado no hablaremos de un futurible, sino de una actualidad. Muchas gracias. Tenemos el café, pero por lo menos un par de preguntas nos podíamos permitir, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿hay preguntas o hay mucha necesidad de café? Ya hemos agotado el tiempo. Solo te marco una pregunta a explicar una lección sobre lo que está ocurriendo. Ya tenemos la figura del facilitador. Sí. Por lo tanto, eso podría suplir la carencia de una persona de apoyo para facilitar la comunicación. Pero es cierto que legisladores españoles o españoles somos mucho de prever cosas, pero luego no hacerlo y no ponerlo en la práctica. Por lo tanto, la figura del facilitador está, pero no tenemos facilitadores. Al menos no en número suficiente para atender a una respuesta rápida y pronta. Y en cuanto al acercamiento de oficinas judiciales, también recordar que tenemos las oficinas de justicia en el municipio, los antiguos juzgados de paz, ahora dotados de muchas más competencias a todos estos efectos, y desde luego en Extremadura absolutamente todas las oficinas de justicia en el municipio tienen medios técnicos suficientes para una comunicación telemática y digital con cualquier plaza de juzgado, de tribunal de instancia de nuestra comunidad autónoma. Es más, hay obligación de que quien se traslade a la oficina de justicia en el municipio sea el funcionario de la agrupación correspondiente, no la persona que tiene que realizar la comunicación. En esas oficinas de justicia en el municipio pueden interponerse denuncias y realizarse cualquier, y cuando digo cualquier es absolutamente cualquier actividad y relación, comunicación que tenga que realizarse con un órgano judicial. No solo de Extremadura, que por supuesto ya os digo, sino de cualquier otro punto de España. Creo que esto es importante que lo hagamos porque tenemos que ir promoviendo esa intervención, porque si no se nos va a olvidar que está ahí. Anecdóticamente os puedo contar que hay oficinas de justicia en el municipio que han negado que tuvieran los medios técnicos para conectarse. Y es que no se habían abierto las cajas. Es que las cajas estaban allí, cuando dice, están ahí, está ahí en esa caja. ¿Cómo? Ábrela. Y efectivamente, tenían todos los medios técnicos para realizar esas comunicaciones. Era simplemente con el afán de que lo sepamos todos porque será la manera de hacerlo. Y cuando tengamos facilitadores, que no me cabe duda que terminaremos teniendo, pues habremos suplido dos de las cuestiones que tan oportunamente ponías de manifiesto. Aquí. Ahora.
Pues bueno, muy buenos días. Felicitar a los tres ponentes y bueno, solo también en la misma línea, pues recalcar que por parte de la Junta de Extremadura y a través del Instituto de la Mujer de Extremadura tenemos un convenio suscrito con CERMI y tenemos un servicio que se llama Saviex, que es un servicio de atención a víctimas de violencia de género que puedan tener alguna discapacidad, sea física, sensorial o intelectual. Hay una persona que está trabajando y que se desplaza a cualquier punto del territorio de la comunidad autónoma por si, para cualquier cuestión, gestión administrativa, evidentemente no es una facilitadora, no está habilitada por parte del Ministerio todavía, bueno, porque estamos pendientes de regulación, pero sí existe ese recurso en Extremadura para que cualquier mujer, para cualquier gestión que pueda realizar en cualquier administración, puede ponerse en contacto con este servicio y puede tener esa atención, bueno, pues para orientarla y para que pueda hacerse más accesible pues, la gestión o lo que tenga que realizar recibiendo ese apoyo pues, en atención a la discapacidad que tienen. Y por otro lado, pues también estamos trabajando desde la Junta de Extremadura para que vea la luz el Estatuto de la Mujer Rural en Extremadura y bueno, una vez que se termine esta situación de interinidad podamos seguir trabajando y seguir avanzando. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues me imagino que el café será en el mismo sitio que ayer. Pues podemos seguir hablando allí.